Hola, en este vídeo te voy a explicar algunos aspectos muy importantes que debes conocer si quieres empezar a estudiar algo de formulación orgánica. Por lo tanto, considera que lo que vamos a ver aquí es una introducción a este estudio. Lo primero que tenemos que saber es que nos referimos a química orgánica, o a veces también se habla como química del carbono, a aquellos compuestos que están formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden tener también algunos otros elementos, como puede ser nitrógeno, fósforo y azufre. Aquí tenemos un par de ejemplos de fórmulas orgánicas. Como ves, en esta primera la mayoría de los átomos son de carbono o de hidrógeno, pero también hay un par de átomos de oxígeno. Y en el compuesto que tenemos aquí abajo, además de carbono y hidrógeno, también nos encontramos oxígeno y nitrógeno. Estos son, por tanto, compuestos orgánicos y aquí veremos una introducción a la forma de nombrarlos, es decir, a su formulación. La química orgánica es una parte de la química importantísima, dado que los compuestos orgánicos o compuestos del carbono forman parte de los seres vivos, forman parte de las moléculas con las que estamos constituidos nosotros, y hay una enorme, casi podríamos decir infinita cantidad diferente de compuestos orgánicos. Y esto es debido a unas muy especiales características que tiene el átomo de carbono, que le permite dar tantos compuestos diferentes. ¿Y cuáles son esas características especiales del carbono? Lo primero es que es capaz de formar 4 enlaces y que por tener una electronegatividad intermedia sus enlaces son bastante estables y así sus compuestos también son estables. Cuando dibujamos muchas veces en las fórmulas el átomo de carbono, pondremos un átomo de carbono rodeado por 4 rayitas. Con cada una de estas rayitas representamos un enlace, aunque también es muy frecuente, como puedes ver en la fórmula que tenemos aquí, que se representan con rayitas todos los enlaces excepto los enlaces carbono-hidrógeno. En vez de poner aquí este carbono con 3 rayitas para 3 átomos de hidrógeno, se pone CH3. Esto es una fórmula que se llama semidesarrollada. Te dejo debajo en la descripción un vídeo que te explico expresamente las diferentes formas de escribir y de interpretar las fórmulas orgánicas. Otra cuestión muy importante es que el átomo de carbono puede dar enlaces múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el átomo de carbono puede dar un solo enlace a otro átomo de carbono o a otro átomo de hidrógeno, pero también puede dar lo que llamamos enlaces dobles. Resulta que a otro átomo de carbono le dé 2 enlaces, y aquí completarían estos con otros los 4 enlaces del carbono, o también puede dar un doble enlace a un átomo de oxígeno y otros enlaces a otras cosas. Es decir, con 2 rayitas representaríamos un doble enlace, o también puede dar lugar a triples enlaces. Esto favorece que la multiplicidad con los compuestos sea mucho mayor por la posibilidad de alternar enlaces dobles con sencillos, y da mucha más variedad de compuestos. La siguiente característica muy importante es que los átomos de carbono pueden dar lugar a la formación de cadenas de átomos de carbono, y también estas cadenas se pueden cerrar, pueden dar lugar a ciclos. ¿Cómo podríamos ver esto? Pues podríamos tener un átomo de carbono que está unido a otro, que a su vez está unido a otro más, y a otro más, y a otro más, hasta así un número realmente muy grande de átomos de carbono. Y además estas cadenas incluso pueden estar ramificadas, de manera que de cada uno de los átomos de carbono podrían salir otras cadenas secundarias. Cada uno de los átomos de carbono que está aquí, pues se completarían sus 4 valencias con hidrógenos o con lo que fuera. Y luego además, igual que ves en este compuesto de aquí, los átomos de carbono pueden cerrarse, pueden dar lugar a ciclos, lo que hace también la posibilidad de formar moléculas muy interesantes. Por lo tanto, estas propiedades tan importantes, posibilidad de formar 4 enlaces y que sean estables, enlaces consigo mismo o con otros elementos, que puede dar enlaces sencillos, dobles o triples, y la posibilidad de formar cadenas, que pueden ramificarse, y ciclos. Los compuestos orgánicos más sencillos son los que llamamos hidrocarburos. Hidrocarburos son aquellos que están formados solo por carbono e hidrógeno. Y dentro de estos, los más sencillos serían aquellos que no están ramificados, que son solo cadenas lineales y que son todo enlaces sencillos. Entonces, para nombrar estos compuestos se utilizan unos prefijos que son met, et, prop, but, que cada uno de ellos te indica cuál es el número de átomos de carbono que hay en esa cadena. Y la terminación ano nos indica que este compuesto es un alcano, es decir, un hidrocarburo de cadena lineal. Entonces, el prefijo met en química orgánica siempre nos indicará que hay un único átomo de carbono, et, que hay 2, prop, que hay 3,
But, que hay 4, Pent 5, Hexa 6 y así sucesivamente con los que tienes aquí. Te será muy fácil conseguir en internet los nombres para los compuestos que tienen cadenas más largas, pero no son los más importantes. Lo fundamental sería que te aprendieses, sin dudar, los prefijos que corresponden a los que aparecen en esta diapositiva. Pues entre un átomo de carbono met y 8 átomos de carbono octa sería lo más frecuente. Para aclararnos un poco más, ¿cómo sería el metano? Met indica un único átomo de carbono y el sufijo ano indica que solamente es una cadena lineal, un único átomo de carbono y no hay nada más que el carbono completando todas sus 4 valencias con hidrógeno. Podríamos escribirlo así o podríamos decir que este compuesto es el CH4. El etano, ¿qué información me dice el nombre? Et son 2 átomos de carbono, ano, que esto es un alcano, un compuesto lineal, por lo tanto tiene 2 átomos de carbono, y el resto de los 4 enlaces del carbono tenemos que llenarlo con hidrógenos, por lo tanto aquí 1, 2 y 3 hidrógenos, 1, 2 y 3 hidrógenos. Este compuesto habitualmente, el etano, lo escribiríamos CH3, CH3. Para el propano, prop, 3 átomos de carbono, la cadena de 3 y completar con los hidrógenos. Aquí me harían falta 3 hidrógenos, aquí solamente 2 y aquí otros 3. Podríamos ir haciéndolos todos, pero si hacemos el pentano, penta, 5 átomos de carbono y ya no nos dice hidrocarburo lineal, ningún doble enlace ni nada, pues yo pondría los 5 átomos de carbono. Sé que los de los extremos solo están unidos a otro más, por lo tanto aquí el carbono gastó una valencia uniéndose al resto de la cadena, le quedan 3 enlaces para dar CH3. Los carbonos del centro de la cadena tienen un enlace para cada lado, para completar los 4 necesitan 2 hidrógenos. Igual que aquí, CH2, o aquí CH2, este tendría un CH3. Y esto sería el pentano. Recuerda siempre que es muy importante que cada átomo de carbono debe tener completadas sus 4 valencias. Otra cuestión muy importante para la formulación orgánica es que con frecuencia aparecen agrupaciones determinadas de átomos, que es a lo que llamamos grupos funcionales. A los dobles enlaces se les considera un grupo funcional y la terminación que me indica que en algún sitio hay un doble enlace sería la terminación eno. A los triples enlaces también se les considera grupos funcionales y la terminación sería ino. Por ejemplo, si tengo 2 átomos de carbono y un triple enlace, esto sería el etino. Pero para completar el etino tengo que completar los 4 enlaces que tiene que tener cada carbono. Y esto sería el etino. Puedo escribirlo de esta forma o podría escribir CH, los 3 enlaces CH. De la misma manera habría hecho el eteno, me quedarían los 2 átomos de carbono con el doble enlace, pero aquí a cada carbono para completar las 4 valencias sería CH2, CH2. Pero lo más frecuente cuando nos referimos a grupos funcionales es a agrupaciones de átomos que sean distintos del carbono y el oxígeno y que tienen unas propiedades determinadas. Por ejemplo, el grupo funcional alcohol es aquel en el que aparecen unidos entre sí el oxígeno y el hidrógeno. Y para identificarlo se le suele dar la terminación ol. Entonces, un compuesto que tuvieses CH3, este carbono ya tiene sus 4 valencias, CH2, a este carbono tiene un enlace hacia la izquierda y 2 hidrógenos, si fuese CH2OH, aquí aparece un OH, este es un grupo funcional y este compuesto sería un alcohol. Aquí tienes otros ejemplos de grupos funcionales, pero te dejo abajo en la descripción un vídeo que explica con detalle cada uno de los grupos funcionales y otro en el que te explico el orden de prioridad de los grupos funcionales para cuando las moléculas son más complejas. Aquí solamente decirte que aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas son grupos funcionales, es decir, agrupaciones de átomos que aparecen en muchos compuestos y que tienen su propia forma de nombrarse. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para nombrar un compuesto orgánico? Lo primero sería identificar si existen grupos funcionales. Por ejemplo, aquí miro y una agrupación de átomos como la que tengo aquí, este es el grupo funcional ácido.
si hay o no hay grupos funcionales, esto determinará el final del nombre del compuesto. El grupo funcional dará la terminación al nombre. También hay que identificar cuál es la cadena principal, dado que los compuestos pueden ser cadenas que a su vez pueden estar ramificadas, y por regla general, aunque en los siguientes vídeos donde se explica los diferentes tipos de compuestos y que tienes por ahí abajo los enlaces, te explicaré con detalle, la cadena principal por regla general será la cadena más larga, pero la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Y ojo, porque aquí podría darte lugar a algún error. Aquí tú podrías pensar que la cadena principal es esta, pero si te fijas, esta cadena que acabamos de marcar tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. La cadena principal no es esa, sino que puedo tener una cadena que venga por aquí, que tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. De manera que aquí la cadena principal sería esta, la más larga que puedo formar en el compuesto. Y si hay el grupo funcional, la cadena principal siempre debe contener el grupo funcional. Y, por último, para seguir nombrando el compuesto y ya terminar, debo ver cuáles son las ramificaciones o los sustituyentes que tengo en esa cadena. Y es interesante ver que, por ejemplo, la cadena principal ya la marqué, pero aquí tengo un sustituyente que es un CH3. Para nombrar a un sustituyente se le va a poner la terminación -il. Cuando con un átomo de carbono tengo el metano, la terminación ano me indica que es un compuesto, él solo. Pero si tengo un sustituyente con un único átomo de carbono como ahí, a eso lo voy a llamar metil. El metil es un sustituyente que tiene un único átomo de carbono. Podría tener un etil, un propil, un butil, si tuviese 4 átomos de carbono. Recuerda, -il, la terminación que daremos a los sustituyentes. Por ejemplo, aquí en el primer compuesto que tenemos en la parte de arriba, la cadena principal es la que está aquí en horizontal, es la más larga que puedo dibujar. Y lo primero que tendría que hacer sería identificar los sustituyentes. Aquí tengo un CH3, esto es un metil, y aquí tengo un sustituyente que tiene 2 átomos de carbono. Esto es un etil. Por lo tanto, he identificado la cadena principal que tiene 6 átomos de carbono, pero los voy a numerar. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, el 5 y el 6. Como tiene 6 átomos de carbono, este será un hexano. Y en el carbono 2 tiene un metil y en el carbono 3 tiene un etil. Tengo que poner siempre guiones entre los números y las letras, y en el caso de que tuviese varios números seguidos, separaría los números con comas, los números separados con comas y números de letras separados con guiones. ¿Por qué he puesto antes el etil que el metil? Por el hecho de que cuando tenga varios sustituyentes los nombraré poniéndolos por orden alfabético, no por el orden que están en la cadena, sino por orden alfabético. Y este compuesto sería el 3-etil, 2-metil-hexano. Para nombrar el compuesto que tengo aquí abajo, lo primero que tendría que hacer sería localizar que hay un grupo funcional, y esto es un alcohol, y importante también insistir en lo que habíamos dicho antes de la cadena principal, la más larga. Aquí tengo un compuesto en la parte de abajo cuya cadena principal es esta. Este compuesto tendría 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Sería aquí un sustituyente que es un metil, por lo tanto sería el 3-metilpentano. Y con esto hemos visto los conceptos iniciales más importantes. A continuación te vas a encontrar una serie de vídeos en los que iremos desarrollando la manera de formular los distintos tipos de compuestos orgánicos. Hasta pronto.